Hola, hermanas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquier hora que sea que estás acompañando a nosotros. Hoy estoy muy emocionada de estar con mi amiga y mi hermana en Cristo, hermana Yadira Reynosa. Hermana Yadira, quiero preguntarte algo. Pues, en principio, bienvenida. Gracias, Katy. Gracias por invitarme una vez más. Para mí es un privilegio. Gracias. Qué bendición. Pues, quiero preguntarte si te gusta. Déjeme mover mi pelo. Do you like my shirt? ¿Te gusta mi playera? Me encantó. Ah, yo también. Dice, yo sé que si puedo leer otra vez, yo sé que mi Redentor vive. Ese es mi versículo favorito de todo el mundo, Job 19:25. Como ese quiere decir, a ver, la vida de Job y como él estaba sufriendo, su mundo ya se acabó. Ujú. Y aún él estaba consciente que, hey, mi Redentor vive. Y es algo que siempre cuando siento triste o asustado o mal, o si ando gozosa, es una cosa que añadía más gozo. Ujú. Pero nada más quise saber si te gusta mi playera, ¿no? Me encantó y el color te queda perfecto. Fue Ay, preciosa. ahora voy a poner mi suétercita porque tengo un poco de frío. Hermanas, ya me conocen y ya saben que yo no soy uno que anda así como, hey, ¿te gusta esto de mí? Déjame explicar por qué está tan especial esta camisa. Aparte de que tiene ese versículo hermoso. Este, acabamos de tener en octubre nuestra conferencia de damas Ujú. y vino hermana Yadira, con hermanas de su iglesia y otras hermanas de California, hermana Olga, hermana Parada, y fue de gran bendición esta conferencia. Justamente antes de esta conferencia hemos tenido, pues, asustos por la salud, alguien tiró las ventanas de la iglesia, hubo cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y la hermana Yadira llegó y me regaló esa playera, que ella lo mandó a hacer, ¿verdad? Lo mandaste para hacerlo. Sí. Y hermanas, ya lo puedes comprar la tuya también. Ahora, antes de todo, yo estoy promoviendo esto porque quiero. No estoy recibiendo nada. Bueno, recibió esa playera de la hermana, pero pero no estoy recibiendo nada. Si vas a comprar, no se preocupe, ninguna centavo va a mi bolsa. Pero me encanta ver jovencitas esforzando y haciendo, pues, chamba, trabajando. Es bueno, es algo sano. Y si sé que alguien está haciendo algo, me gustaría promoverlo. A veces hemos promovido la música de jovencitas de las muchachas Muñoz y hermana, nos pueden decir las hermanas y no tiene que usar mi versículo favorito. Aquí es bueno, ya, una playera. Dígales dónde, yo sé que la muchacha se llama Alondra. Alondra, ella se llama Alondra, es de la iglesia de Pastor Stokes. Es una jovencita piadosa que ama al Señor, sirve en diferentes ministerios. Ella tiene, si no me equivoco, 22 años, ya está pues en su edad de colegio y como toda muchacha de colegio necesita, pues como dijiste tú, su chambita para sacar para sus gastitos. Y ella comenzó pues, negocio, por decirlo así. Ella tiene un website y una página en Instagram que se llama Calligraphy Crafts, así, Oh, Calligraphy Crafts, donde ella hace camisas, cuadros personalizados, cualquier cosa donde se pueda escribir, ella lo hace en Calligraphy. Y oh, wow. tiene ahí en su página de Instagram, ustedes pueden ver todo lo que ella hace trabajos preciosos. A mí me ha hecho, varias veces le he pedido que me haga para diferentes eventos, para dar regalitos. Y como es personalizado, tú eliges lo que quieres que le pongas, si es tu apellido, si es tu nombre, pues lo hace extra especial. No lo vas a encontrar en ninguna otra tienda. Tu camisa es única ahorita porque no la vas a encontrar con tu versículo favorito en la tienda. So, si quieren, tampoco yo estoy recibiendo dinero ni estoy promoviendo por negocio, solamente a Katy le di este regalito y a ella le encantó y ahora pues queremos que si a usted le gusta la camisa de Katy, pues tenga una también y Y visite la página de esta muchacha. la tela está suave. Por contexto, esto es un mediano para que ya pueden saber qué tamaño quieres. Y pues
no sé, era como un abrazo de Dios, porque tenía mi versículo, era un recuerdo especial y pues, qué ánimo, hermana, gracias, qué ánimo me dio. Y yo le dije a la hermana, yo dije, voy a poner mi playera cuando vamos a hablar. Qué Normalmente bueno que te pongo más gustó. normal, pero dijo, no, voy a poner mi playera. No, te agradezco mucho. Qué bueno que te gustó, Katy. Era el propósito, que te gustara y que fuera algo, que tuviera algo especial. Por eso fue que pusimos tu versículo favorito ahí. Pero, así que pues visiten la página de Londra, Calligraphy Crafts, para que puedan a ustedes buscar a ver si les gusta, si quieren dar un regalito personal, ahí lo pueden encontrar. Ya viene la Navidad y todo. Mira, y para mí, yo sé que tal vez por los niños no tanto, pero para mí algo personalizado así, oye, oro, es algo como, wow, la persona estaba pensando en mí. Y es algo pues muy agradable, muy, muy hermoso. So, gracias, hermana, de nuevo. De nada, fue un placer. Y ya viene la Navidad, híjole. ¿Cuál? Fue el 20, así, aún con pandemia y todo, se fue rápido, aunque sí se sintió largo, pero rápido. No sé si me explico. Pasaron muchas cosas. Y así me sentía también, como siento que estoy dando vuelta y ya es otro mes y otra vuelta y es otro mes y pues bueno, ni modo, hay que seguir adelante. Ya no sabemos si planear el próximo año o no. Sí, El calendario del 2020, nada sucedió de lo que teníamos planeado. El Señor cambió todo nuestro calendario. así sentemos en noviembre y diciembre, marcando con todos los líderes de ambas iglesias, marcando todo. Y a veces mi calendario en mi teléfono me muestra algo, una actividad que viene o que no tenemos ¿no? Y yo, ya eso es obsoleto, no, ni nos aplica. Sí, ya no. Mejor esperar en el Señor y sí planear anticipando qué va a suceder, pero ahora tenemos como más conciencia de que últimamente el Señor es el que decide. Y el 2020 definitivamente fue muy diferente a otros años, pero estamos en las manos del Señor y confiando que pues si Él lo permitió, tiene una razón. Tiene Porque una... sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Bueno, eh, el hecho que tuvimos la conferencia de damas, yo aproveché que estabas aquí, hermana, y le preguntó que si podía enseñar. Ahora, por los que no conocen el ministerio de mi esposo y yo, tenemos dos iglesias. Entonces, la primera iglesia tenemos el servicio de predicación primero y luego después la escuela dominical. Entonces, la escuela dominical que le tocaba a la hermana Yadira, yo no pude disfrutar porque yo estaba viajando a la otra iglesia, al campus del norte, entonces yo no lo escuché. Tampoco transmitimos en el domingo porque quisimos saber si estuvo bueno o no. No estoy bromeando. Muy buena razón. Pero yo tuve varias hermanas que me comentó, ay hermana, eso estuvo bueno, wow, cómo me retó. Y yo pensé, ¿me está diciendo eso porque era para mí? Estoy bromeando, pero tal vez. Sí. Yo digo que es un tema que todos necesitamos. Sí traté, a ver, unas hermanas subió una grabación, pero era difícil escuchar todo. Pero lo que yo escuché, yo dijo, wow, sí, señor. Entonces le pidió que la hermana podía volver a enseñar esto. Am, entonces, hermana Yadira, muchas gracias. Am, y vamos a orar para empezar y luego le voy a dar todo el tiempo a usted, ¿ok? Muchas gracias, Katy. Sí. Señor, gracias por este día. Gracias que podemos en gozo y en tristeza, en abundancia y escasez, que podemos saber que tú vives y no se ha olvidado de uno. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia, su bondad hacia nosotros. Ayúdanos a no solamente descansar en su paz y en su gracia, pero ayúdanos a ser refinados en el fuego de tu justicia y en tu misericordia. Señor, queremos ser cambiados, queremos ser refinados y que podemos ser moldeados más a la imagen que tú quieres, Señor. Cristo, yo te amo y oramos esto en tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Katy. Y una vez más, gracias por
la invitación y también por la invitación que me hicieron para enseñar en la clase de escuela dominical. Yo sé que invitar a alguien a una iglesia a enseñar, pues cuando no conoces muy bien a la persona, no sabes qué esperar, ¿verdad? Yo sé que, pues yo te conozco, hemos entablado una amistad muy preciosa, pero no lo suficiente para que me extendieras tu confianza, así que me sentí muy especial, muy halagada y muy privilegiada. Y este es un tema que yo creo que en todas las iglesias se debería de enseñar, y me imagino que los pastores lo enseñan. Muchas veces, pensamos o escuchamos una enseñanza en una iglesia y decimos, ay, qué buena estuvo, y nuestro pastor nos la ha enseñado, nos la ha predicado miles de veces, pero algunas veces como que vamos a otro lugar como lo confirmamos y el Señor nos habla de otra manera. Pero este tema lo voy pues, lógicamente a las mujeres, dirigir especialmente a las mujeres que están sirviendo en sus iglesias. El tema es siendo de un mismo sentir. A veces en nuestras iglesias, cuando estamos sirviendo, cuando estamos trabajando en la obra del Señor, tristemente no todo el tiempo vamos a estar con el mismo sentir que la hermana con la que trabajamos. Y es importante aprender algunos principios que la palabra de Dios nos enseña para que nos mantengamos enfocados, sirviendo aún con gozo, sirviendo con entusiasmo y dejando a un lado esas cosas que a veces nos hacen dejar de hacer las cosas como se deben de hacer, en orden, decentemente y sometiéndonos unos a otros, ¿verdad? Siendo del mismo sentir es el tema. Voy a leer 3 pasajes de la Biblia y voy a continuar. Mayormente vamos a estar hablando acerca del libro de Filipenses. Y ahí en Filipenses 4, 1 y 2, si usted tiene su Biblia cerca, puede buscar conmigo. Si no, puede escuchar también. Ahí dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En primera de Pedro 3:8 nos dice la palabra de Dios también. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y por último, en Santiago 4:1 dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Santiago aquí nos hace preguntas que podíamos nosotras hacer las personales. ¿De dónde vienen mis pleitos o mis guerras? ¿No son mis mismas pasiones las que combaten en mí mismo? Como mujeres cristianas, hermanas, miembros de una iglesia local, en algún tiempo habrás tenido, tendrás o ya pasaste por problemas, roces, diferencias con otra hermana. Es normal en el ser humano porque somos diferentes. Todos somos diferente personalidad, diferentes gustos, diferentes deseos, diferentes maneras de hacer las cosas. Y si agregamos en este país, en donde vivimos, en Estados Unidos, hasta diferentes culturas, ¿verdad? Muchas veces yo he probado comida, por ejemplo, los tamales. Los tamales de México no son iguales a los tamales de El Salvador, ni a los tamales de Guatemala. Los 3 son deliciosos, pero son diferentes. Y si usted le pregunta a una hermana de Guatemala cuáles son los mejores tamales, ella le va a decir que los de Guatemala. Pero si le pregunta a la de México le va a decir, no, los de México. Y mire que en México hay variedad de tamales también. No son los mismos los de Oaxaca que los de Puebla. Entonces, somos diferentes. Las mujeres o el ser humano en sí, tenemos diferentes gustos, diferentes deseos, diferentes maneras de pensar, diferente cultura. Entonces, a veces cuando estamos trabajando juntas o unánimes, haciendo un proyecto para la iglesia o en algún evento que se está realizando o aún en algún ministerio donde no se nos ha puesto a servir con alguien más, muchas veces a causa de nuestras diferencias pueden venir roces. Y son normales, son naturales. Los tenemos en el hogar también, con los hijos y con los esposos. El problema no es eso. El problema es que muchas veces no sabemos cómo enfrentar esos roces, cómo afrontar los conflictos con otras personas sin que tenga un resultado negativo o de división. Porque no tengo yo que estar de acuerdo en todo con mi hermana. No tengo que tener el mismo gusto que mi hermana para poder servir juntas. Pero sí es necesario que tengamos una misma mente y un mismo sentir para poder estar unánimes colaborando en donde se nos ha puesto a hacerlo. El apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola a los filipenses, él no lo hizo con el propósito solamente de dirigirse a Evodia y a Síntique. La carta a Filipos
la escribió mientras él estaba preso en Roma. Y es una de las cartas más llenas de gratitud, de amor, de gozo hacia los filipenses por el apoyo que esta iglesia había dado a Pablo en su tiempo de tribulación. Recordemos que Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba preso en Roma. Y él había fundado la iglesia de Filipos. Y él tenía un amor especial por haber sido su fundador, era como el padre espiritual de todos los hermanos, de todos los que estaban ahí, y él constantemente estaba animándoles, pero específicamente en esta carta les agradece por su ayuda, les agradece por la fidelidad en haber cuidado de él. Y esta carta se reconoce como la carta gozosa, porque la palabra gozo se menciona aproximadamente unas 14 veces a través de los versículos. Y la iglesia de Filipos también era una iglesia relativamente nueva. Esta carta, cuando Pablo envió esta carta, estaba estudiando que tenía aproximadamente unos 7 años de ser fundada, o ser una iglesia nueva, una iglesia bebé, todavía estaba en crecimiento, todavía estaban tal vez ajustándose los hermanos a cómo servir o cómo hacer las cosas bien para el Señor. Pablo ya no estaba ahí, pero había líderes que les dirigían. Así que Pablo estaba preocupado por esta iglesia, pero a la vez estaba agradecido, estaba contento, estaba lleno de gozo. Pero en una porción de la carta que él manda, él menciona a 2 mujeres y les hace una petición. Al final, casi en la carta les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Después de que les había agradecido por su ayuda, después de que los había mencionado con tanto gozo y que les había animado y que les había hablado de la humildad, de la unidad, menciona esta situación con estas 2 mujeres, Evodia y Síntique. Ahora, ¿por qué Pablo las menciona? O más bien, ¿quiénes eran Evodia y Síntique? Primero, vamos a conocer quiénes eran ellas, aunque yo me imagino que hemos estudiado a estas mujeres muchas veces, hemos escuchado de la situación que hubo con estas 2 mujeres, pero ahorita vamos a ver específicamente quiénes eran estas 2 mujeres. Dice la palabra de Dios, y Pablo menciona en la palabra de Dios que estas 2 mujeres habían combatido con él juntamente en el Evangelio. Quiere decir que estas 2 mujeres fueron colaboradoras de Pablo cuando Pablo estaba fundando la iglesia de Filipos. Evodia y Síntique habían estado ahí con él. Habían ayudado a Pablo pues, a ganar almas, a evangelizar a la gente, a traer gente a la iglesia. Seguramente estaban sirviendo a la iglesia. Eran mujeres trabajadoras y serviciales. Y ellas habían, dice Pablo, combatido junto con él por la causa del evangelio. La palabra combatir que se usa en este pasaje es la misma palabra que se usaba para los gladiadores, los luchadores que peleaban cuerpo a cuerpo. En ese tiempo, si ustedes se recuerdan, no sé si estos todavía existirán en otros países, yo sé que hay diferentes peleas como de box, peleas de otro tipo, pero en ese tiempo eran peleas a muerte. Peleaban unos 2 hombres fuertes y que se habían entrenado por mucho tiempo a muerte. Y entonces era una pelea donde había sufrimiento, donde se luchaba. Esa es la palabra que usó Pablo aquí. Dijo, ruego a estas que combatieron conmigo en el evangelio. O sea, Pablo reconoció que estas mujeres habían sido parte fundamental de la fundación de la iglesia de Filipos. Y las menciona de esa manera. Ellas estuvieron al lado de Pablo llevando el evangelio a los inconversos. Ellas habían sufrido arduamente trabajando al lado de Pablo. Tú sabes, Katy, cuánto trabajo es para fundar una iglesia, para comenzar una nueva obra. Ustedes han estado comenzando diferentes obras, tienen 2 iglesias en Oregon, yo sé que tienen en Perú, en México. Hay mucho trabajo detrás de una obra y hay mucha gente colaborando. Un pastor, un misionero, un evangelista no puede hacerlo solo. Necesita de la colaboración de hermanos y hermanas en Cristo que estén con el mismo sentir que está él. ¿Verdad? No se puede trabajar comenzando una obra con alguien que no está compartiendo tu visión o tu mismo deseo, que es ganar las almas para Cristo. Y eso fue lo que estas mujeres hicieron junto con Pablo al principio de la iglesia de Filipo. Y también él le mencionó acerca de estas mujeres que eran verdaderas creyentes, lo menciona en el versículo 3. Verdaderas creyentes quiere decir, pues que las reconoce como hijas de Dios, las reconoce como cristianas, como que dice que tus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Ellas ya sabían, ¿verdad?, que eran salvas y cristianas y que habían puesto su fe en el Señor, pero Pablo se los recuerda.
Cuando alguien viene y te dice, acuérdate que eres cristiana y eres hija de Dios, no te lo está recordando porque se te haya olvidado, sino para que hagas conciencia que lo que estamos haciendo, nuestro comportamiento y lo que estamos haciendo, tiene un efecto diferente en los demás, ya que somos hijas de Dios. Estas mujeres, Pablo las reconoce como verdaderas creyentes. Estas mujeres cuando murieron fueron al cielo y ahora están juntas allá. Si se reconciliaron o no se reconciliaron, el Señor ahorita las tiene juntas en el cielo, tal vez hasta de vecinas, para que se nos quite, ¿verdad? Dice, una vez escuché al pastor Salazar, que, de aquí de Ontario, en una conferencia, dijo, yo le oro al Señor cuando alguien está peleado con alguien, que cuando se mueran los lleve a vivir juntos para que se les quite. Si no se reconcilian aquí, se van a reconciliar allá a fuerzas. Así que qué triste, hermanas, que estas dos mujeres que habían combatido juntas con Pablo, que habían estado con él al principio de la fundación de la iglesia, ahora estaban separadas, estaban divididas. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál dice el problema? Dice Pablo que era el problema que sucedió con estas dos mujeres. Ahí en Filipenses 4, en el versículo 1 dice, perdón, no es 4, perdón, sí es 4. Filipenses 4, perdón, pero es que estoy aquí usando mi Biblia. Dice, así que hermanos míos, en el versículo 1, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y después de mencionar eso, en el capítulo, en el versículo 4, dice Pablo, el famoso versículo que recitamos muchas veces, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, menciona a estas dos mujeres, les pide que sean del mismo sentir y él continúa hablando acerca del gozo de servir al Señor juntos en unidad. Pero no menciona cuál era el problema. No sabemos exactamente cuál fue la situación que puso a estas mujeres en división. Pero dos mujeres trabajando, ¿no es cierto, Katy, que puede haber muchas razones que nos pueden traer en división con alguien más? Sí. Puede haber un sinnúmero de problemas. Estas mujeres que habían sido colaboradoras de Pablo y habían trabajado juntas y en un tiempo estuvieron en unidad, ahora, por un desacuerdo que desconocemos, ya estaban separadas. En las iglesias, las mujeres muchas veces no estamos de acuerdo por cómo se está haciendo un evento, no estamos de acuerdo por el menú que se escogió por el evento, muchas veces no estamos de acuerdo por a quien se puso a cargo de tal evento, no nos gusta el color del mantel, no nos gusta. Entonces tenemos tantas razones por qué estar en desacuerdo y no sabemos exactamente cuál había sido la de Evodia y Síntique. Pero como mujeres que somos, nos podemos relacionar, ¿verdad? Algún asunto sucedió en la iglesia que las separó. No se dice el problema con detalle, nomás que había un desacuerdo entre ellas que había sido lo suficientemente grave para ellas como para llamar la atención de Pablo. Ahora, si Pablo no mencionó el problema, es que seguramente no se trataba ni de un problema doctrinal, ni de un pecado que estaba sucediendo alrededor de ellas. Porque si recordamos cuando escribió las cartas a Corintios, Pablo menciona pecados que estaban sucediendo en la iglesia específicamente. No era el caso aquí. Seguramente era un desacuerdo. Por eso no creyó prudente Pablo en mencionar el asunto. Solamente les dijo, ruego que sean de un mismo sentir. Y cuando dicen ruego, la idea es como suplicándoles. Como cuando te dicen, ay, por favor, ya, ponte en paz o ya arréglate con la persona. Era una palabra amorosa, pero a la vez como también exhortando, ruego que sean de un mismo sentir. Es triste, hermanas, que muchas veces hay mujeres en las iglesias que han estado tiempo sirviendo, que se supone que ya deberíamos de estar en un nivel de madurez para no caer en este tipo de juegos, pero que por algún desacuerdo nos molestamos y nos separamos, nos desunimos. A mí han venido hermanas a decirme, hermana, le pido que por favor no me ponga a servir con tal hermana porque ella y yo nomás no, como que no nos llevamos o como que no podemos mantener la armonía juntas. Y eso no debería de suceder así. Esto fue lo que le sucedió a Evodia y a Síntique. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotras, hermanas. Si estás tú
en tu iglesia comprometida en el ministerio o sirviendo al Señor, eso es algo que nos puede pasar también. Por ejemplo, yo me imagino que en la conferencia que acaba de pasar, Katy, tú tuviste muchas hermanas colaborando contigo, muchas hermanas trabajando, la decoración, se podía ver cuántas horas de trabajo se tuvieron que invertir ahí. Y luego hubo un tiempo de refrigerio, entonces hay alguien que se tiene que encargar de hacer el cafecito y luego después planear la música, hay mucha gente envuelta trabajando. Y si no estamos nosotras en un mismo sentir, ¿cuál era el sentir de la conferencia? Lógicamente glorificar a Dios a través de lo que se iba a hacer y que las hermanas se edificaran a través de la palabra de Dios que se iba a enseñar y que se gozaran también viendo las decoraciones, lo disfrutaran. Todas estaban con ese mismo sentir. Al momento que alguien más quita eso de su mente y empieza a ver sus propios deseos, es cuando puede venir un conflicto. Porque la mayoría de los problemas entre mujeres, hermanas, no es en las iglesias, hablando específicamente de las iglesias, no es por problemas doctrinales. Es por problemas de personalidad, ¿verdad? Yo no me acuerdo de nadie de la iglesia que haya venido a discutir conmigo, porque hermana, yo creo que la Biblia Reina Valera 1960, nadie se pelea de las mujeres en las iglesias por eso, ¿no es cierto? Nadie peleamos por problemas de doctrina, más bien son por problemas de personalidad, por problemas de cómo hacer las cosas. A mí me gusta así y a la hermana no la quiere así, lo quiere de esta manera. Y si somos sinceros, reconozcamos también que la mayoría de las veces que estamos en conflicto es simple y sencillamente porque quiero que las cosas se hagan a mi manera. Porque yo creo que mi manera es mejor que la manera que la está haciendo la hermana. Y no se imaginan, hermanas, cuánto estrés causa eso al pastor. El que estamos tratando de hacer algo que sea de bendición y que sea para glorificar el nombre del Señor y que de repente dos personas o dos mujeres no estén en acuerdo y haya un conflicto. Quita la paz del pastor, a veces hasta el sueño y a veces le quita tiempo de estar haciendo otras cosas importantes por atender asuntos en hermanas en conflicto, que simple y sencillamente se pueden arreglar cuando nosotras regresamos a ser de un mismo sentir. Todas nosotras, hermanas, recordemos que pensamos de diferente manera. Por eso, nuestra manera de pensar o nuestra manera de sentir cuando estamos sirviendo al Señor debería de ser a la manera de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo cuando se enteró de lo que estaba sucediendo aquí. Pablo no se cruzó de brazos y dijo, bueno, pues que se arreglen ellas. No me meto en asuntos de mujeres, ¿verdad? No, Pablo se preocupó lo suficiente para mencionar sus nombres en la carta que le había mandado a la iglesia de Filipos. Las mencionó por nombre, porque estaba interesado en que ellas supieran que él sabía lo que estaba sucediendo. Pablo estaba a una distancia lejana de la iglesia de Filipos. Él estaba en Roma preso. Pero imagínense, el problema ya había crecido tanto, ya era de dominio público, que llegó a los oídos de Pablo. Como suele suceder, hermana, cuando nosotras no estamos en conflicto con alguien. Aunque nosotras pensemos que no estoy haciendo mayor problema, tarde o temprano la gente se da cuenta. Que usted no saluda a alguien o que usted no quiere trabajar con alguien. Eso causa división en las iglesias. Pablo se enteró, tomó cartas en el asunto y escribió esta carta, pero antes de escribir esta porción a Evodia y a Síntique, les habló del gozo, les habló de la paz, les habló de la unidad, les habló de la humildad, porque si nos acordamos, antes, en ese tiempo, los tiempos de la Biblia, las cartas se leían públicamente. Llegó carta de Pablo, vamos a ver qué noticias nos mandó. Se juntaba toda la iglesia y se leía la carta pastoral. Pablo les agradece, los exalta, les pone a ellos en su mente y en su corazón el sentir de él y luego menciona a estas dos mujeres por nombre. Fíjense qué pena y qué vergüenza. Estas mujeres fueron retadas por esta porción de la palabra y les rogó que fueran de un mismo sentir. ¿Qué les quiso decir Pablo con que fueran de un mismo sentir? ¿Qué es el mismo sentir? Significa, hermanas, pensar con la objetividad bíblica. Pensar de la manera que la palabra de Dios nos enseña, con el mismo punto de vista de Jesús, poniendo primero las cosas de Dios
o lo que a Dios le agrada antes que nuestros propios deseos. Pensar, tener un mismo sentir es pensar simple y sencillamente a la manera de Cristo. Cristo nos enseñó y nos dio ejemplo cómo deberíamos nosotros de comportarnos unos con otros. Él nos enseñó a estar unidos en un mismo pensamiento, no pensando en lo terrenal, sino dice, mirad por las cosas de arriba. Entonces, enfocadas en lo que le beneficia a la obra de Dios y al ministerio donde estamos trabajando, no en nuestros propios deseos, no metiendo nuestra propia personalidad ni nuestros propios gustos. Siendo de un mismo sentir significa usar con objetividad la palabra de Dios para las decisiones. Lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice que nos debemos de someter unos a otros. Si hay alguien que ya está a cargo de un ministerio o a cargo de un evento, respetar la posición que se le da a otra persona y no querer dar o poner más allá a menos que se nos pregunte nuestra opinión, ¿verdad? Pablo usa las mismas palabras en Filipenses 2, del 2 al 5, refiriéndose a la humildad por causa del evangelio. Dice la palabra de Dios ahí, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense, esa porción de la palabra fue leída antes de llegar a la parte de ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Él apeló al sentimiento, al espíritu de ellas primeramente. Apeló a sus corazones. Antes de llegar aquí, él ya les había hablado del amor, de la unidad, de ser humildes, de estimar acá al otro como superior a uno mismo. Seguramente cuando ya llegó esta parte de la porción de la carta, ellas ya el Espíritu Santo ya había trabajado en sus corazones. Estaban listas para recibir la exhortación de Pablo. A eso les estaba exhortando él. Cuando no somos de un mismo sentir, hermanas, y estamos en conflicto, ¿saben qué los que pasa muchas veces? Bueno, en la conferencia que fuimos ahora con Katy, el tema era, la vida es un circo, y me encantó el tema. La vida es un circo. Y yo les dije a las hermanas de la iglesia de mi hermana Katy, cuando estaba dando esta misma enseñanza, que cuando no somos de un mismo sentir y estamos en pleitos sin problemas, nos convertimos como en entretenimiento del diablo. Y como ayer en la conferencia nos dieron este regalito, una nariz de payasito, me la puse como ilustración y les dije, así nos ve el diablo cuando estamos en pleitos en la iglesia, cuando estamos sirviendo en pleito. Nos convertimos en payasitos del diablo y le damos un show a él y gratis porque no nos paga. Le damos un show mientras nosotros estamos en pleitos, pensando cosas diferentes, tratándonos de ganar el pleito con la otra o querer tener mayor liderazgo con la otra. Estamos entreteniendo. Mire, el diablo se sienta comiéndose sus palomitas y riendo. ¿Por qué? Porque ya desunió una iglesia. Porque ya las hermanas ya no están trabajando en unidad. Y ese es el propósito de él, traer desunión. Todo lo que nosotros tratamos de hacer a veces, esforzándonos en hacer para la obra de Dios, él siempre quiere venir y desunir eso. Así que no nos convirtamos en entretenimiento del diablo, hermanas, cuando entramos en pleitos que no tienen ningún fin, ningún buen fin. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias, nuestro orgullo, nuestras opiniones personales, como dice la palabra de Dios, vestirnos de humildad y ceder. Dejar muchas veces hasta pasar por alto ofensas, porque cuando estamos en diferente opinión o en diferente modo de pensar, sin querer o tal vez con intención, nos podemos ofender. La Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces, muchas veces hasta hay que dejar pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11 nos dice que hay honra en dejar pasar la ofensa. Dice, la locura del hombre detiene su furor. Perdón, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es dejar pasar por alto la ofensa. Si mientras estábamos sirviendo, si mientras estábamos metidas en un tiempo de trabajo para algún evento, alguna situación que está sucediendo en la iglesia,
y hay un cambio de palabras y te sentiste ofendida, ofendiste. Muchas veces deja pasar la ofensa, es una de las maneras que la palabra de Dios nos enseña de no entrar en un conflicto. Porque recordemos que somos temperamentales. A veces estamos, como decimos, nos levantamos con el pie izquierdo o la luna está llena y nos afectó. Por razón que sea, no estamos de un humor para recibir muchas veces el consejo o la exhortación de alguien más. A veces hay ofensas que ni es necesario, hay peleas por las que no es necesario pelear. Hay luchas por las que no es suficiente, no hay necesidad. Ahora, por amor a la unidad de nuestra iglesia, deberíamos de tratar de nosotras ser partes del grupo que une una iglesia. Y yo me imagino que cada hermana que sirve en su iglesia, que está comprometida en el ministerio, es porque ama a su iglesia, porque ama la obra de Dios y porque quiere ser parte de lo que está sucediendo ahí. Y cuando nos dejamos a llevar por un desacuerdo y nos molestamos con alguien, ya no estamos siendo parte de una persona que trae unidad a la iglesia, sino somos parte de la desunión de la iglesia. Cada iglesia, cada ministerio, tanto hermana Katy, nuestra iglesia y las iglesias de las hermanas que estén escuchando, tienen un propósito que es llevar el evangelio a los inconversos. El propósito principal de la iglesia es, primero, que los hermanos se reúnan y tengan un lugar de oración, y otro es juntos llevar las buenas nuevas a los inconversos de su comunidad, del lugar donde usted esté sirviendo. Y muchas veces estorbamos nosotros con nuestras divisiones, con nuestros pleitos, la obra preciosa que ya se está haciendo. Y nadie queremos ser parte de eso. Evodia y Sintique habían sido de mucha bendición a Pablo, habían ayudado a la iglesia al principio, habían sido colaboradoras, trabajadoras, hermanas fieles, y ahora estaban desunidas por un desacuerdo, por algo que había sucedido que en las que ellas no se pudieron arreglar, hicieron que Pablo distrajera un tiempo de su mente para poder traer unas palabras a estas mujeres y ayudarlas a que se volvieran a unir en un mismo pensamiento. O a nuestro pastor, bueno, el pastor de nosotros asistíamos a la iglesia que ese pastor Ricardo Stokes, siempre decía esto y se me quedó en mente. Dice, un cristiano maduro hace de un problema grande algo pequeño, pero un cristiano, un inmaduro, usa un problema pequeño y lo hace grande. Muchas veces el problema ni es tan grande. A veces nosotros lo vemos de este tamaño, pero en realidad es algo chiquito. Y me ha tocado estar alguna vez en una reunión con mi esposo tratando alguna situación, alguna diferencia entre hermanas, y llegan las hermanas con un problema así que ni lo pueden. Pero cuando mi esposo empieza a hacer preguntas y escarbar en el asunto, nos damos cuenta que empezó con algo así, del tamaño de una hormiga, pero se convirtió en algo así. ¿Por qué? Porque no pudieron volver a unirse en un mismo sentir, pensando objetivamente como Cristo nos pide. Entonces, ¿qué hacer entonces cuando estamos en un conflicto? Bueno, primeramente, les digo, hermanas, que la manera de arreglar toda situación siempre debe de ser basándonos en lo que la palabra de Dios nos enseña, usando los principios bíblicos. En Mateo 18:15 nos dice la palabra de Dios, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí se refiere, hermanas, a hablar en privado con la otra persona, tratar de llegar a un acuerdo. Y es tan sencillo, o se escucha tan sencillo, pero a veces se nos dificulta llegar ahí. La palabra de Dios nos está animando que vayas y hables con tu hermano en persona. Antes de, ahora sí que publicar el problema con todos los demás o con otros hermanos o llevarlo al liderazgo, primero trata de arreglar el asunto con tu hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, tal vez tú fuiste ofendida, tal vez realmente sucedió algo que a ti te lastimó, pero dice que vayas tú y repréndele, es decir, habla con él, trata el asunto con él y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Van a volver a estar otra vez unidos en un mismo sentir. Pero muchas veces no sucede así tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a hablar de que nosotras muchas veces no queremos arreglar el asunto por orgullo, porque no queremos soltar nuestros derechos, porque queremos pelear porque pensamos que nosotras tenemos la razón. Y aunque tuviera usted la razón o la razón se inclinara más de su lado, aún así deberíamos nosotros buscar poner también al otro, como dice la palabra de Dios,
antes que nosotros y considerar lo que él está pensando, la persona lo que está pensando o por qué se comportó de la manera que se comportó. Analizar la situación. Muchas veces no es que nos quería ofender la otra persona o no nos quería lastimar o piense que la idea de esta persona es mejor que la mía. Simple y sencillamente no supo cómo transmitir lo que estaba en su pensamiento. Mateo 5, 23 y 24 nos dice también, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda que está hablando aquí la palabra de Dios en nuestros tiempos, no se trata de animales, para traer animales a sacrificio. Aquí está hablando de nuestras ofrendas, son nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestro servicio a Dios. Si no estamos bien con nuestros hermanos o con nuestras hermanas, Dios no se va a agradar de lo que estemos haciendo. Si estamos en pleito con alguien, hermanas, y venimos y servimos a Dios, Dios no se está agradando de nuestro servicio, porque no hemos arreglado este asunto. Estamos ofreciendo ofrenda o sacrificios solamente por quedar bien con los demás, por cumplir con un ministerio, pero realmente nuestro corazón delante de Dios no está bien, ya que no estamos bien con los hermanos. Problemas con los hermanos, problemas con las hermanas, problemas con nuestro esposo, problemas con nuestros hijos, son problemas con Dios. No podemos servir si no estamos buscando estar en unidad. A veces va a ser muy difícil o imposible en circunstancias muy específicas, pero que no se diga que porque usted no trató. Tenga su conciencia limpia delante de Dios. Si usted está en conflicto con una hermana o con alguien más de su iglesia, ¿por qué no lo arregla, hermano? Amén. Hable como mencionamos, use el principio de Mateo 18:15. Hable con la hermana. Oh, hermana, es que no se pudo, yo traté de hablar, no me escuchó. Bueno, vamos a ver otra manera como podemos arreglar en un conflicto con una hermana. También Pablo, lo que hizo con Evodia y Sintique es que usó un mediador. Si usó un mediador, quiere decir que estas mujeres no se habían podido arreglar solas, como muchas veces sucede. Entonces, él pide al receptor de la carta, le dice, te ruego a ti que ayudes a estas. Entonces, muchas veces, o algunas veces, no muchas, es necesario que intervenga un mediador, alguien que pueda pensar objetivamente por el beneficio de ambos partidos, no poniéndose del lado de nadie, sino tratando de eliminar el problema y traer a las dos personas en unidad. A veces va a ser necesario eso, hermana. Especialmente cuando dejamos que un conflicto crezca o que pase mucho tiempo y no cambiamos nuestra actitud contra otra persona. A veces es necesario venir a alguien y decirle, ya sea al pastor o a otra persona de la confianza del pastor, alguien maduro en la palabra de Dios que usted sabe que le puede ayudar. No vaya con su mejor amiga de la iglesia, no vaya con su comadre hermana, les digo yo, aquella que la quiere mucho y con la que usted se va a tomar cafecito, porque ella con las mejores intenciones se va a poner de su lado porque usted es su amiga y la quiere y quiere apoyarla. Su hermana esa con la que usted se junta le va a decir, no, si tú tienes razón, te ofendieron, no te debieron de haber tratado así. Lo mejor es buscar a alguien que esté en medio y que no vaya a tomar partido. Alguien que esté fuera del conflicto, un líder de la iglesia o el mismo pastor. Busca, hermana, una persona espiritual, madura, sabia y alguien que verá el beneficio por la obra de Dios y el beneficio de las dos personas. Pablo estaba preocupado por la iglesia porque no quería que lo que estaba sucediendo afectara a la expansión del evangelio. Ya la iglesia había crecido, ya la iglesia estaba teniendo fruto. Él mismo les agradece por la ayuda que estaba recibiendo de ellos. Y él sabía que este conflicto podría afectar, como los conflictos en las que nosotras a veces somos partícipes, puede afectar también nuestras iglesias y nuestros ministerios. Así que nosotras debemos de buscar, hermanas, estar de un mismo sentir y en parte para estar bien, sirviendo bien delante de Dios con una conciencia y un corazón limpio, para estar en unidad con los hermanos, porque la palabra de Dios nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres.
No queremos ser conocidas por pleitistas. No queremos ser conocidas por la problemática. No queremos que la gente diga, yo no quiero servir con ella porque es muy enojona o muy mandona o nada le gusta, nada le parece. Estar en paz con todos los hombres. Pero también porque los de afuera nos están observando. Es muy triste que venga gente nueva o visitantes a nuestra iglesia y que se den cuenta que en la iglesia hay conflictos entre los miembros o que no se tratan amablemente o que se están peleando y a veces, la mayoría de veces por cosas insignificantes. ¿Cómo entonces nosotros vamos a dar el mensaje que se nos mandó dar con un comportamiento así? En Juan 17, 20, 21 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no nos va a creer, hermanas. No nos va a creer el mensaje que estamos tratando de entregarles, si nosotras estamos en divisiones, en pleitos y en conflictos dentro de la iglesia con nuestros propios hermanos. Aquí la palabra de Dios y es Cristo mismo está orando al Padre por nosotros y pone ahí para que al mundo crea que tú me enviaste. No nos van a creer. Cuando estamos tratando de ganar a alguien para Cristo, lo traemos a la iglesia y después esta persona se da cuenta de que nosotros estamos en conflicto con los demás. Y también agregando un poquito aquí, no se entrometa en un asunto o en un pleito si usted no tiene nada que ver en el asunto. Si no es parte de la solución y no es parte del problema, no se meta. Les digo siempre a las hermanas de mi iglesia, no te entremetas en pleitos ajenos. ¿Cuántas veces no han venido con uno o va alguien con otra persona y dice, ¿sabías que el fulanita y fulanita no se hablan? Fíjate que están enojados, pero fíjate porque fulanita le hizo esto y fulanita le hizo lo otro. No nos metamos en esos asuntos. No somos parte de la solución, no somos parte del problema. Mantente alejado y deja que las personas, las autoridades de tu iglesia se encarguen si es necesario que se encarguen. Porque cuando queremos nosotros intervenir, a veces hacemos que el conflicto crezca. Y somos entonces los que ayudamos a que el conflicto se haga más grave de lo que realmente es, por estar entrometiéndonos o comentando a la persona que está en el pleito o tratando de dar nuestra idea y nuestra opinión o nuestro consejo. Hermana, no te entrometas en pleitos ajenos. Nuestro asunto, mantente a la distancia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar estar en un conflicto? ¿Será eso posible, Katy, evitar estar en un conflicto? Yo no sé si es 100% posible, pero tal vez sí podemos a nosotras hacer algunas cosas o a tomar algunos pasos para evitar estar en tantos conflictos, ¿verdad? Porque a veces, sin quererlo, como dice por ahí un personaje de caricatura de México, sin querer queriendo, nos metemos en asuntos, en asuntos que no queremos estar, pero ya estamos ahí metidos. Así que, ¿cómo podemos evitar estar en un conflicto y ayudar a la unidad de nuestra iglesia? Pedro nos da unos consejos en una de sus epístolas y nos da algunas sugerencias. Y para eso sí voy a ir a Primera de Pedro. Si tiene su Biblia, una vez le digo, puede ir conmigo, si no, yo se lo leo. Primera de Pedro y del capítulo 3, del 8 al 11, dice la palabra de Dios ahí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí la palabra de Dios otra vez menciona la palabra ser todos de un mismo sentir. Una vez más lo vemos aquí. Y Pedro ahí nos dice algunas características que deberíamos de tener para ser de un mismo sentir, ser compasivos, amándonos fraternalmente. Así que, ¿cómo puedo yo ayudar a mi iglesia a mantenerse en unidad y evitar estar en conflictos? Siguiendo los principios que nos está mencionando aquí en el libro de Primera de Pedro, primeramente podemos mencionar, como dice el versículo 8, siendo compasivos. Siendo compasivos, es decir, ponernos en el lugar del otro.
Aplicar la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Lucas 6:31, donde dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice, y sí que como queréis que hagan. Cuando alguien nos ofende o cuando estamos en una diferencia con alguien y no podemos nosotras llegar a una unidad tratando de razonar con otra persona, pongámonos en el lugar de la otra persona y recordemos que nosotros también fallamos, que nosotras también nos equivocamos o tengamos compasión por el sentir de la otra persona. Compasión es la acción y el efecto de compadecerse por el sufrimiento de los demás. Muchas veces las personas no se encuentran en su mejor momento y no se encuentran en la capacidad de estar sirviendo con gozo como debería. No sabemos qué está sucediendo en su vida. No sabemos por qué tal vez tiene una mala actitud, porque tiene un mal espíritu. Entonces, seamos compasivos. No vaya a ser que alguna vez yo me encuentre en una situación así y así como quiero, así como dice aquí la palabra de Dios, que los hombres o con los demás hagan conmigo, haced con vosotros, siendo pacientes, esperando que esta persona se va a encontrar después en un mejor momento, en un mejor tiempo. Así que ser compasivos cuando alguien no te trata justamente. Amándonos fraternalmente es otra cosa que menciona aquí Pedro en el versículo 8. ¿Cómo sé yo, hermanas, que estoy amando fraternalmente a mi hermano? ¿Cómo sé que realmente estoy amando a mis hermanas con las que sirvo, con las que me reúno cada semana en la iglesia? ¿Cómo sé? Bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios nos dice cómo deberíamos amarnos. En el famoso capítulo 13 de Primera de Corintios, muchas veces usamos esa porción de la palabra para referirla al amor entre esposos, ¿verdad? Al amor entre pareja, en matrimonio. Pero la verdad, hermanas, es que cuando esta porción de la palabra fue escrita, fue hablando acerca del amor fraternal, del amor entre hermanos, no necesariamente entre esposos. Y en Primera de Corintios 13:8 dice la palabra de Dios. Me voy a mi Biblia. Dice, perdón, me fui a otro versículo. Dice, el amor nunca deja de ser. Perdón, me fui más adelante. Dice el amor, ok, el 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Con esa clase de amor debería de estar yo amando a mi hermana y a mi hermano. Ese es el amor que Dios nos pide que tengamos uno con otro. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy amando realmente a mi hermana? Bueno, aquí la palabra de Dios dice que no busca lo suyo propio, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no tiene envidia, todo lo sufre, aún a sufrir por aquellas personas que son un poquito más difíciles con quien convivir. Hay que sufrir. Ese es el amor que Dios me está pidiendo a mí que tenga por mi hermano. Hermanas, eso quitaría tantas envidias y celos en nuestras relaciones con nuestras hermanas, porque muchas veces nos llenamos de eso, de envidias y de celos por el ministerio de alguien más, por lo que alguien más está haciendo, y nos puede llevar a no amar a mi hermano como lo debería de estar amando. Otro principio que nos menciona Primera de Pedro es siendo misericordiosos. Versículo 8 dice, sed misericordiosos. Misericordiosos o la misericordia es un atributo divino, es un atributo de Dios. Dios nos ama con misericordia, es decir, no viendo nuestros pecados. Él dio a su Hijo para que Él se diera a sí mismo para la salvación de nuestras almas. Esa es la misericordia que tuvo Dios con nosotros, no viendo quién era yo, ni quién era usted. Con esa misma misericordia debería yo de tratar a los demás, no fijándome en sus defectos, no fijándome en sus errores, sino viendo que es también un hijo de Dios o una hija de Dios que fue igual que yo, redimida con la sangre de Cristo y que tenemos defectos. Seamos un poquito misericordiosos uno con otro. A veces pensamos, no, pero es que ya tiene 10 años en el evangelio y no cambia. O pues es que esa hermana todo el tiempo está enojada.
No sabemos qué está sucediendo en su vida. Tengamos misericordia los unos por los otros. La misericordia no es algo que nomás tenemos que tratar de reflejar para los de afuera o para los nuevos creyentes, vamos, y porque tenemos misericordia por el inconverso y queremos llevarle el plan de salvación para que no se vaya al lago de fuego. Eso no es solamente la misericordia o solamente con ellos debemos de practicar, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con las que están con nosotros trabajando hombro a hombro en nuestra iglesia, debemos de ser misericordiosos también. Tito 3:5 nos dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios no me salvó porque yo era una mujer justa y lo suficientemente justa, he hecho obras lo suficientemente justas para que Él se fijara en mí, sino por su misericordia. Y Lamentaciones 3:22 nos recuerda, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Seamos misericordiosos unos a otros, hermanos. Dijimos, siendo compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos a los demás, también siendo amigables. Nos recuerda ahí Pedro, siendo amigables unos con otros, ayudando y siendo serviciales con nuestras hermanas en Cristo, con esas con las que más pasamos tiempo. Porque a veces se nos hace muy fácil ser amables y atentas cuando tenemos, por ejemplo, hay una conferencia o hay un evento y viene un pastor, viene con su esposa, viene con su familia y somos súper amables con ellos. Pastor, pásale por aquí, a la esposa del pastor, hermana, siéntese acá y le damos el plato mejor servido y en la vajilla de lujo y los tratamos muy bien. Pero a la hermana que está sirviendo conmigo en la cocina no le quiero pasar ni el salero. Hermana, sírvase su plato o póngase al final de la línea o no debería de ser así, hermanas, con la misma amabilidad, porque tampoco estoy diciendo que maltrate al pastor que llegó de visita y que trate bien a su hermana. Con la misma amabilidad que usted está tratando al invitado, a ese que vino y a visitar su iglesia, debemos de tratar a nuestra hermana que trabaja hombro con hombro conmigo, a la que está cuidando a mis hijos en la guardería, a la maestra de escuela dominical, al ujier que pasó tiempo arreglando algo en la iglesia, a la familia del ujier, siendo amigables unos con otros, aun cuando hay esos roces y esas diferencias mientras servimos, porque van a suceder. Aún así, no nos olvidemos, hermanas, de que debemos tratarnos con amabilidad. Mateo 5 nos dice en el versículo 43 al 48, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y nos persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y nos dice también, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. A veces pensamos que si alguien en nuestra iglesia o nos lo encontramos fuera de la iglesia, no nos saluda, está bien que no le saludamos nosotros. Ay, hermana, me han dicho a mí, me encontré a tal hermana y no me saludó. Y yo siempre le pregunto, ¿y usted la saludó, hermana? Ay, no, pues si ella no me quiere saludar, ¿yo por qué la voy a saludar? Hermana, le digo, pues usted hizo exactamente lo mismo. ¿Qué tal si a la hermana, pues le urgía ir al baño? O no se peinó, tal vez no ha venido a la iglesia en varias semanas y tiene pena. Entonces, corretela, hermana, qué gusto verla. La hemos extrañado. ¿Cómo ha estado? Siendo amables con esos, porque cuando nos encontramos a nuestra amiga, la que nos lleva regalitos y la que nos sirve el mejor plato en los eventos, a ella sí la saludamos con mucho gusto. Pero la palabra de Dios le dice que estamos haciendo diferentes que los inconversos cuando nos comportamos así. El verdadero amor de Cristo es cuando podemos amar a alguien sin esperar que esta persona nos va a dar algo a cambio. Amando por el simple hecho de que somos hijas de Dios y queremos transmitir ese amor que Él nos ha dado a los demás. No devolviendo mal por mal, como dice la palabra de Dios, más bien devolviendo bien por mal. Dice en Proverbios 17:13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa.
Y también Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y otra manera de evitar estar en un conflicto, hermanas, ya dimos varios. La última que voy a mencionar es refrenando nuestra lengua. Refrenando nuestra lengua. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar si simplemente cerramos nuestros labios? Cuando queremos decir eso que no, exactamente, ponemos llave y tirarla al fondo del mar. No hablar cuando no se nos ha pedido nuestra opinión. Cuando alguien está en un problema y queremos dar nuestra opinión o dar nuestro punto de vista, y especialmente lo he visto en las jovencitas, no me ha tocado con hermanas adultas, que vienen a apelar por otra jovencita. O hermanas que la trataron mal, o hermanas que la hicieron sentir mal, o hermanas que ella está sentida por eso, o hermanas que ella se siente así, se siente asano, que no lo involucran. Y a mí me van a decirles, ¿y tú qué cuento tienes aquí? ¿Por qué vienes tú a apelar por este asunto? Guardemos de no hablar lo innecesario, hermanas. Y lo mismo cuando estamos trabajando en algún ministerio o se está haciendo algún proyecto y nadie nos está pidiendo nuestra opinión. Si nos piden que pintemos de rosa, pintemos de rosa. Si nos piden que pongamos el clavo aquí, pongamos el clavo aquí. Si nos piden que hagamos tal comida para el evento, hagamos tal comida para el evento. Hermana, ¿puede traer esto? Sí, claro que sí, yo lo traigo. Con mucho gusto. Y no estar tratando de arreglar o dar nuestra opinión que nadie nos ha pedido. Si alguien viene y le dice, hermana, ¿usted qué piensa? Pues ya es diferente. Y aún así, hermanas, ser muy sabias con lo que vamos a decir, tratando de mantener el espíritu de unidad siempre. Dice el Proverbios 13:13, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Seamos prudentes con nuestros labios. Y mire, la palabra dice que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Muchas veces simplemente no decir nada, ya somos sabios delante de Dios porque nos supimos callar la boca. Nuestra mente a veces está revolucionando, ¿verdad? Pero nuestra boca, mientras la mantenemos cerrada y no sale de nuestra boca lo que queremos muchas veces decir, ya con eso ayudamos mucho. Evitemos estar hablando lo que no debemos. Refrenemos nuestros labios. No estemos en chismes, no estemos en comentarios, no estemos hablando lo que no conviene y lo que no edifica. Nuestros labios nos fueron dados para glorificar el nombre de Dios, para alabar a Dios, para cantar alabanzas, para hablar palabras de edificación unas con otras. No hable lo que no tiene que hablar. Calle su boca y va a ver que va a estar en menos conflictos que usted piensa. Tenemos que preguntarnos delante de Dios, ¿estoy siendo yo parte de la desunión de nuestra iglesia? ¿Estoy siendo yo parte o estoy participando en algún asunto que está trayendo desunión a la iglesia? ¿Estoy empleitada con una hermana? ¿No me hablo con una familia? No debería de ser así, hermanas. Yo le animo y le exhorto a que usted vaya. Mire, en este momento, si Dios le puso, el Espíritu Santo, el nombre de alguien en su mente, el Espíritu Santo está apelando a usted. Que usted vaya y arregle ese malentendido con esa persona. Que trate de solucionar ese asunto para que usted no esté en las cartas del pastor después, como Pablo tuvo que escribir a la iglesia de Filipos mencionando a estas dos mujeres. Ahora cada vez que nos recordamos de ellas, nos recordamos como las mujeres que estaban pleitadas, ¿verdad? Las mujeres que estaban peleadas. Nadie dice, oh, sí, las que ayudaron a las colaboradoras de Pablo, las que ayudaron a Pablo a fundar la iglesia, las que ayudaron a Pablo a comenzar la iglesia de Filipos. No, nos acordamos de ella porque desgraciadamente el mal testimonio pesa mucho, a veces mucho más que el buen testimonio. Y una vez que perdemos el testimonio, es difícil recuperarlo. Así que tratemos, hermanas, tratemos, porque es un problema que a todos nos puede afectar. De ser parte siempre de la unión de la iglesia, de traer unidad a nuestra iglesia, ayudar a nuestro pastor en sus proyectos, en la visión que él tiene, orar por los hermanos que están en problemas o están en conflicto y tratar de no intervenir para nada. Y de esa manera vamos a estar en un mismo sentir, como dice la palabra de Dios, buscando siempre el beneficio de la obra del Señor. Cristo vino a hacer una obra maravillosa a través de su muerte. Cuando Él se entregó
Asimismo, la cruz, Él lo que estaba buscando era que todos nosotros un día le reconociéramos como Salvador, nuestro Salvador personal y le sirviéramos y fuéramos unos con otros en un mismo pensar. Él estaba considerando todo eso, pero muchas veces nosotras por un conflicto insignificante nos convertimos en, ¿se acuerda lo que dije? En payasitas del diablo y le entretenemos con pleitos sin fundamento muchas veces. So, las animo, hermanas, seamos de un mismo sentir, como nos anima Pablo en Filipenses y como nos anima Pedro también y en otras porciones de la palabra. Espero que le haya ayudado. Estas enseñanzas las hago normalmente para mí y para las hermanas de mi iglesia y hace tiempo atrás lo enseñé y espero que pues haya sido de bendición y ayuda para usted. Fue lo que pues Katy me pidió que trajera y espero que haya sido de ayuda. Y oramos y terminamos con la enseñanza. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por, Señor, a través de su palabra, hablarnos, Señor, para que nosotras podamos, Señor, hacer conciencia en nuestros servicios, Señor, y en nuestros ministerios que estamos llevando, Padre. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a pensar, Señor, siempre en estar en un mismo sentir y en unidad con nuestros hermanos, Padre. Ayúdenos a nunca ser parte del problema, sino más bien, Señor, de la solución. Ayúdenos, Señor, a tener siempre una buena actitud, un buen espíritu en los diferentes ministerios o actividades de nuestra iglesia, Padre. Denos sabiduría en servirles siempre con gozo, Señor, animando a otros, Padre, a que también se unan, Señor, en ese sentir con nosotros. Ayúdenos a ser mujeres sabias, Señor, que seamos colaboradoras, trabajadoras, unidas, Señor, que sirvamos en nuestras iglesias, Padre, todo el tiempo, buscando de ser ayuda, Señor, a nuestro pastor, a nuestros ministerios, Señor, y para también que las personas que vienen a nuestras iglesias vean, Padre, el amor, Señor, y la unidad y quieran ser parte, Señor, de eso también, Padre. Ayúdenos, por favor, nos ponemos en sus manos. Gracias por hermana Katy. Pido que usted siga bendiciendo su vida y este precioso ministerio, Padre. Y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Me hizo pensar en varias cosas. Mi mente estaba como, corriendo a diferentes partes, pero a veces contestamos mal a una hermana que ni siquiera, no sé si ella está con la intención de ofender o atacar, pero dice en Proverbios 15:1 que la respuesta blanda quita la ira. Y también hay veces, como dijiste, metimos en problemas que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Y la Biblia dice en Proverbios 26, versículo 17, dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. Entonces, ¿no? O a veces queremos arreglar el asunto metiendo otras hermanas con nosotros, ¿verdad? Como, ay, esa hermana me dijo eso y yo sé que no era broma. O algo así. Y me recuerdo del versículo que dice aquí en el mismo capítulo 26, 27 de Proverbios, que dice, el que cava foso, caeré en él. Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Vas a quedar en quebranto, vas a llegar a un punto donde no quieres estar. Y algo que mucha risa, y porque todo me da risa, así soy yo. Tienes un espíritu alegre, Katy, eso contagia. Gracias. Pero es cierto, hay veces son cosas que se siente tan grande, pero ya cuando damos un paso atrás, digamos, es como los niños cuando están en el carro y una mamá tiene que decirles, ok, ya tú mires por allá, esto es tu ventana, y tú, hijo, mires por allá, esa es tu ventana, porque están así, y el otro así. ¡Me miro! Me están molestando porque me están mirando. Y así, yo creo que me imagino que nuestros pleitos así parece a Dios. A veces son, como dices tú, como de niños, porque
hemos estado tratando de ayudando a resolver hermanas por problemas y que se ven de este tamaño porque los hijos ya no se hablan con los otros hijos y ya no se saludan. Y después nos realizamos que era porque pues no quisieron probar el mole que trajo la otra hermana. Ahí empezó todo. Y, o sea, ya cuando descargas te das cuenta que empezó con algo tan insignificante y se convirtió en algo tan grande, Sí, todo por no querer despojarnos de nuestros propios deseos, de nuestros propios, de nuestras emociones muchas veces y de revestirnos, como dice la palabra de Dios, de humildad, ¿verdad? Poniendo al otro enfrente, poniendo al otro mejor que nosotros. sí, Así que pues hay mucho que podríamos hablar de esto. sí. Pero a la palabra de Dios, gracias a Dios, que los versículos que tú mencionaste también son de mucha ayuda y nos trae a conciencia de que no queremos, ninguna mujer quisiera estar ahí, no queremos estar ahí, no queremos ser parte de un grupo que trae desunión en una iglesia. Y Sí, las iglesias normalmente donde hay desunión, tristemente muchas veces inicia el grupo de mujeres. sí, sí. Tristemente, pero así es lo que se ha visto ahora sí que estadísticamente. Y lo que también me quedó impactada lo que dijiste, y cierto es que muchas veces los pleitos de mujeres no son por preguntas o cuestiones doctrinales. ¿No? No es que están peleando que Jesús es Dios, es el verbo de Dios. No, ok, entonces sí, peléanse hasta la muerte. Sí, Exactamente. entro a mi garaje y pueden pelear hasta que uno está allá con el Señor. Bueno, sí creen que Él es el Señor. Pero, hermanas, hay veces es porque una hermana no trae la misma convicción que tú. Ujú. Y creemos que está tan importante. Es que yo uso falda que no se abre y ella usa falda que se abre. Ahora se abre y es nada más 2 pulgadas arriba de su tobillo, pero aún es muy... Pongamos a pelear, eh, convertimos, en lugar de ser parte del soldados para Dios, Exactamente. como dijiste, un payasita utilizado por el diablo, herramientas del diablo. Exactamente. Y lo otro versículo que me puso a pensar es Mateo 5:9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermana, si eres salva, eres hija de Dios, pero dice que por sus frutos van a conocer. Entonces, tal vez unos dicen, sí, por eso yo ando metiendo en todos los problemas de lo demás, porque estoy tratando de hacer paz en todo. No, no, hermana, mira, vas a arreglar cuentas con Dios por tus acciones. Yo voy a arreglar cuentas con Dios por mis acciones. Entonces, si yo ando echando más leña al fuego en mi propio corazón, Ujú. entonces no estoy siendo un pacificador. Oh, ¿sabes qué? Tal vez por cultura yo me malentendió y la hermana no quiso ofenderme. Hay veces las ofensas latinos ni me agarran, hermanas. No me saludé, ni cuenta me dio. Pero así, así a veces pasa. Hermanos, tenemos que ser pacificadoras. Tenemos que ser, ok, voy a hacer paz. Tal vez yo no puedo ponerme en el problema de esas hermanas, pero voy a orar por ellos y voy a seguir en mi camino gozoso con el Señor y ser lo que puedo hacer. Ay, si alguien me acerca, es que, no, hermana, ¿sabes qué? Tal vez ella tuvo un gas y dolió la panza y ya, no lo tomes personal, no tenía nada que ver contigo. Cálmate. O peor, si ella quiso ofenderte, Ujú. entonces, ¿por qué le das la satisfacción que ella te ofendió? No le das su poder. Ay, quisiste ofenderme. No, y ahora las hermanas van a decir, oh, quisiste ofenderme, pero no me ofendiste. Te perdono. No, hermanas, no estoy hablando de eso tampoco. Es decir, ¿sabes qué? Bueno, no los digo, pero lo pienso. Lo voy a contar a Dios Ujú. para que él le encarga. No, bueno, Y o como dijimos muchas veces, realmente tenemos buenas intenciones de querer intervenir en el asunto de algún conflicto entre hermanas que creemos que podemos ayudar, pero no es nuestro lugar.
Hay Sí, personas que deben de hacerse cargo de esos asuntos, no meternos nosotros tratando de arreglar ningún conflicto porque a veces lo empeoramos. así Y es. que estamos queriendo hacer un bien, con buenas intenciones, pero venimos y metemos ahora sí que más leña al fuego. Y ya Ya, no son dos personas, ahora son tres personas involucradas y así es como el problema se va agrandando. así, Entonces, dejemos en asuntos de Dios y de las personas, pues de las autoridades de nuestra iglesia que se hagan cargo de esos asuntos que, ay, hermana, a veces ni deberían de empezar. A sí. veces no sé ni cómo comienzan y a veces son un problema muy grande, pero si nos enfocamos en a querer hacer lo que la palabra de Dios nos dice, mantenernos en el mismo pensar y buscar el beneficio de nuestra iglesia, buscar el beneficio del evangelio, pues vamos a ayudar con eso a evitar entrar en conflictos innecesarios y que quitan tanta energía y tanto tiempo y a veces el sueño, porque no dormimos, porque la hermana no me saludó. Pero mira, algo muy común en el hispano, y no lo mencioné ahorita, es que no me invitó a la cumpleaños. Ah, Ay, ¿cómo escucho yo eso? Es Dios, que tuvieron una fiesta, Dios. no me invitaron. Y, digo, bueno, es que no, a lo mejor no tenía suficiente dinero para invitar a toda la gente, hizo algo chiquito, no, pero es que invitó a todos, menos a mí. Eso carrea tantos sentimientos de amargura innecesario en nuestro corazón. No se molesten por eso, ya tal vez todos se van a enfermar del coronavirus en esa fiesta y no te día. Vean que se enfiles de coronavirus. Ay, no. Las mujeres somos muy especiales. ¿Quién lo entenderás? No, Dios, solamente Dios. Solamente Dios. El que Ah, nos conoce realmente como somos. así es. Ay, pues hermana, muchas gracias. La verdad, le agradezco mucho. Pasé un buen tiempo contigo. Otra vez, gracias por la hermosa playera. Hermanas, no se olviden a pasar por la tuya con Calligraphy Craft, Ujú. calligraphycraft.com. Así no, está en Ok, Instagram, Calligraphy Crafts, ya. tal vez podemos etiquetar un link, un enlace Sí, ahí. sí, lo voy a hacer ahí en los comentarios, por si Excelente. está interesada. Sí, espero que sí, a mí me encanta y es suavecito, ni saben qué suave está la tela. Se siente, ay, necesito más ropa así. Bueno, hermanas, gracias de nuevo para estar con nosotros. Es siempre Gracias. un gusto a pasar contigo. Y hermanas, también gracias por estar con nosotros. La verdad, no lo tomamos en poco su presencia. Espero que ha sacado una bendición, un reto y que podemos día tras día, un pie enfrente del otro, tratando a servir a Cristo, servir a nuestras familias y vivir no solamente con temor, pero en gozo. Ujú, ujú. Porque la vida, tenemos un vida, un vapor, un neblina y ya estamos con el Señor. Entonces hay que disfrutar y ver la manera, cómo podemos disfrutar aún en pruebas, Ujú, pues ujú. siendo pacificadores, Así es, amén. unidad, siendo Así. una de acuerdo. Bueno, ahorita vamos a despedir. Bye, hermanas. Bye, hermanas, gracias. Gracias.